Hey familia, pues bienvenidos a este podcast Discípulo de Jesús. Mi nombre es John López y es un placer poder compartir contigo cada episodio en donde vamos a estar aprendiendo más y más a afirmarnos en la fe de Cristo, en donde podemos compartir la palabra de Dios para permanecer hasta el final, para permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Así es que quédate, compártelo y disfruta estos tiempos en donde aprenderemos más de la palabra de Dios y estaremos firmes hasta que nuestro amado venga. Pues, bienvenidos. Hola familia, pues bienvenidos una vez más a este podcast Discípulos de Jesús. Pues estamos viendo una serie, estamos viendo una serie de episodios que se llama Preparados para los últimos tiempos. Y en esta ocasión toca el episodio número 6. Es Construyendo como Noé mientras esperamos a Cristo. En los episodios pasados llevamos 5. Si no los has escuchado, tómate el tiempo de, después de escuchar ir a escuchar los 5 pasados. Creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros el escuchar los pasados. Pero en este episodio número 6, Construyendo como Noé mientras esperamos a Cristo, y quiero que me acompañes a Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué ejemplo tan maravilloso es la vida de Noé. La vida de este hombre que entendió los tiempos. En los episodios anteriores hemos visto que Cristo volverá, que existen señales de su venida, que debemos cuidarnos del engaño, de no ser engañados, debemos estar perseverando hasta el fin y que debemos estar dependiendo del Espíritu Santo. Pero hoy queremos entrar un poquito en lo profundo en la vida de Noé, que era un hombre que vivió muchos siglos antes de Cristo, pero que su vida era una vida de ejemplo, un modelo para seguir para la iglesia de estos tiempos, la vida de Noé. Jesús mismo, familia, compartió en su palabra que los tiempos venideros serían como en los tiempos de Noé. Jesús compartió que los días que vendrían a ser como los tiempos de Noé. En Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto es muy importante porque significa que si queremos saber cómo debe vivir un discípulo, un hombre que anhela a Jesús, mientras esperamos su regreso, debemos observar detenidamente la vida de Noé. Amado, Noé escuchó la voz de Dios cuando nadie más lo hacía. En Génesis 6:13-14 nos dice: Dios habló con Noé en una generación completamente corrompida. En los tiempos de Noé la violencia llenaba la tierra, familia. El pecado se había normalizado. La gente vivía sin tomar en cuenta a Dios y era algo normal. Era algo que ya no tenía peso. Y no sé si esto te suena familiar, ¿no? La violencia, el pecado normalizado, la gente viviendo sin querer nada de Dios. Pero es impresionante ver la vida de Noé porque en medio de esa oscuridad, en medio de esa sequedad, Noé escuchaba la voz del Señor. Noé decidió no seguir la opinión de la mayoría del mundo, decidió ir contracorriente, seguir la dirección de Dios. Y ciertamente, familia, hoy vivimos en una sociedad
donde muchas voces intentan influir en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en nuestros pensamientos. Nos quieren insistir en metiendo ideologías, es una realidad. Por medio de las redes sociales, por medio de la cultura, la filosofía del mundo. Pero hay algo, amado. El discípulo de Cristo debemos aprender a distinguir la voz del buen pastor, la voz de nuestro Dios. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La pregunta no es, ¿qué dice la cultura? La pregunta es, ¿qué está diciendo Dios? No podemos dejarnos llevar por lo bueno que aparenta todo lo demás, ¿no? Sino la realidad de lo que Dios quiere que estemos haciendo. Algo también interesante de Noé es que creyó antes de ver. Creyó antes de ver. Hebreos 11:7 dice, acerca de cosas que aún no se veían. Ahí nos explica, dice el versículo, que él hacía las cosas aún sin verlas, obedecía. Noé nunca había visto llover, no conocía qué era la lluvia, mucho menos que era un diluvio. Nunca había experimentado algo como lluvia, ¿no? Ni siquiera entendía lo que era, lo que era la lluvia. Pero decidió creer porque Dios lo había dicho. Tenía tanta confianza en Dios que él decía, Señor, yo no sé qué sea, no sé, pero si tú lo dices, lo voy a hacer, lo creo y aquí voy a permanecer. Y verdaderamente ese es el verdadero significado de la fe. La fe no depende de lo que vemos y eso lo sabemos desde la escuela dominical. Que la fe no depende de lo que vemos, depende de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y realmente, familia, en estos tiempos nosotros tampoco hemos visto el regreso de Cristo. No hemos visto algunas señales ultra mágicas, ¿no? Pero creemos porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Así es que tenemos que extender nuestra fe. Porque nosotros andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Amada familia, la fe bíblica descansa en las promesas de Dios, no en lo que estamos viviendo o viendo ahorita. Noé obedeció con perseverancia. Construye el arca. Y construir el arca no fue un proyecto de unos cuantos días, de un día para otro. No fue de que, sí, empiezo hoy, mañana la tengo. Rápido, no, amado. Fueron muchos años, Noé trabajando con paciencia, quizás con burla, colocando cada tabla. Realmente colocar cada tabla, cada clavo era un acto de obediencia a Dios sin entendimiento humano. Cada día de trabajo era una demostración de fe. Y yo creo que hubo momentos en donde Noé sí humanamente decía, bueno, ¿qué estoy haciendo, Señor? Sí te oí, sí te escuché, sí eres tú, ¿no? Seguramente hubo momentos de cansancio, momentos de preguntas, momentos de burlas, como te comentaba. Y yo también creo que hubo momentos de repente de pequeñas dudas, ¿no? Decir, bueno, sí, ¿no? De tanto bullicio. Pero algo muy importante, nunca dejó la obra, nunca dejó de creer. Génesis 6:22 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no solo hizo una parte, no hizo lo que le parecía conveniente, no hizo las cosas como él creía que eran, simplemente obedeció completamente. Amada familia, la obediencia
constante glorifica a Dios, mucho más que entusiasmos pasajeros o emociones. Es impresionante la vida de Noé y nos tiene que servir para permanecer en estos tiempos. Noé soportó la burla sin abandonar su misión. Realmente, si nos ponemos a analizar, es como ponernos a construir, ¿no?, un avión en medio de una plaza, ¿no? Sería una locura. Imagínate la escena, ¿no? Noé construyendo el arca, muchas personas seguramente pues pasaban y decían, ¿qué está haciendo este loco? ¿Cómo se le ocurre, no? Nadie había oído que era lluvia, amado. Qué fanático, qué loco. Lo interesante de todo esto es que Noé entendía que era mejor soportar la burla de los hombres que desobedecer a Dios. Y si no analizamos, familia, hoy sucede algo muy similar. Cuando un discípulo, cuando un cristiano, cuando un creyente decide vivir en santidad, y a lo mejor tú lo has padecido, pero cuando decidimos vivir en santidad, muchos lo consideran como anticuado, loco, pasado de moda, ¿no? Cuando decidimos predicar la palabra así como que, hey, eso ya pasó, ¿no? Y muchas burlas, muchas cosas. Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, incluso hasta muchos dicen, por favor, eso no va a pasar, no, eso es mentira, eso no existe. Y suena muy loco. Pero la palabra de Dios es clara. Tenemos que aprender aún a soportar la burla, amado. En 2 de Pedro 3, del 3 al 4 dice, en los postreros días vendrán burladores. Amado familia, la Biblia nos explica cada cosa. En la Biblia ya está escrito todo lo que vendrá. Por eso no debemos desanimarnos, no debemos permitirnos desanimarnos. Noé preparó un lugar de salvación. El arca fue un medio que Dios utilizó para perseverar, para ayudarle a Noé a preservar la vida. Es una figura que apunta hacia Cristo. Así como el arca protegió del juicio a la familia de Noé y a Noé, hoy en día Dios está preparando la iglesia para la salvación de aquel que está oyendo la voz de Dios y la instrucción. Dios está abriendo puertas, familia. Dios está abriendo puertas y necesitamos entrar a esas puertas. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Tenemos que entender que Jesucristo mismo es el arca, nos está llamando a entrar. La invitación es esta. Sigue abierta la invitación de Dios a entrar. Todavía hay oportunidad de entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Todavía hay oportunidad. Pero también tenemos que entender que si los postreros días serán como los de Noé, llegará el momento en que, como cuando el arca Dios cerró la puerta, también acá será cerrada, familia. Por eso necesitamos estar atentos. Necesitamos estar atentos a la voz de Dios. Nuestra tarea el día de hoy es seguir construyendo, seguir construyendo. ¿Y qué significa construir hoy? Significa edificar una vida firme en Cristo. Significa permanecer en la iglesia de Jesucristo. Significa fortalecer nuestra familia en la fe en Cristo Jesús. Significa discipular a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Significa servir en la casa de Dios, en la iglesia. Significa compartir el evangelio, amado, a los que no le conocen. Significa crecer cada día en santidad. Amados, hoy no construimos un arca de madera, pero nosotros somos llamados a construir una vida
sobre el fundamento que es Cristo Jesús, sobre la palabra de Cristo Jesús. Porque el fundamento es Cristo Jesús. Nadie puede poner otro fundamento. Y es glorioso. Porque al final de todo, amado, tenemos una recompensa en Él. Y no buscamos la recompensa. Pero sí deseamos estar listos para la venida de Jesús. Y sabemos que Noé no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre que creyó y decidió aferrarse a Cristo Jesús. Porque la generación de Noé vivía para el día a día, lo material. Pero él vivía pensando en la promesa de Dios y lo que Dios le había hablado. Y ese el día de hoy, familia, para ti y para mí debe ser también nuestra actitud. Vivir para lo que Dios quiere. Mientras el mundo vive solamente para el aquí, para el ahora, nosotros vivimos esperando el glorioso regreso de Jesús. Y espero, amado familia, con todo mi corazón, que tú y yo nos estemos preparando para eso. Que no dejemos de construir, no dejemos de obedecer a Dios, no dejemos de confiar. Porque un día, créeme que un día veremos al Señor cara a cara y lo veremos volver. Lo veremos volver. Y quiero terminar leyéndote 1 de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad, porque completo en la gracia que os traeré cuando Jesucristo sea manifestado. Lo vuelvo a repetir, 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amada familia, pues qué placer es poder estar aquí alimentándonos de la palabra, levantándonos de fe, entendiendo que sí se puede, que los tiempos postreros serán como la historia de Noé, y si la tenemos, escudriñémosla y persigamos la obediencia a Cristo y permanecemos. Familia, pues gracias por acompañarme en este sexto episodio ya de Preparados para los Últimos Tiempos. Así es que pues nos vemos el próximo episodio. Aquí vamos a estar para seguir compartiendo, seguir preparándonos, seguir buscando la palabra de Dios, y que Dios nos dé gracia para estar listos para los últimos tiempos y gozosos para esperar a nuestro amado. Dios te bendiga, familia.